Hola de nuevo. El vídeo de hoy es el primero de dos grabaciones que vamos a realizar para hablar sobre libros y nazismo. En estos dos vídeos vamos a comentar brevemente 10 libros que creo que son buenos para conocer de primera mano lo que ocurrió en los años que transcurren desde 1933 hasta 1945 en Alemania y en toda Europa. En este primer vídeo vamos a analizar obras de ficción, de literatura. Y en el segundo vídeo narraremos novelas más históricas que tratan sobre la memoria de o bien nazis o bien descendientes de nazis que cuentan cómo fue su vida junto a esas personas que habían vivido de una manera muy directa el genocidio nazi. Estas 10 recomendaciones son totalmente personales, por tanto, seguro que hay muchas novelas que merecerían estar aquí y que por desconocimiento mío, pues no están. Son libros que, en primer lugar, yo he leído y que creo que conjugan una, una buena literatura, hechos bien narrados, bien escritos, con un buen conocimiento histórico de la época. No son novela fácil o novela basura que se puede encontrar en las estanterías del Corte Inglés. Sí que he de destacar que faltan mujeres. De los 10 libros que voy a reseñar, solo dos están escritos por mujeres. Eso indica, pues, mi falta de crítica y que necesito leer más mujeres, pero también que dentro del mercado hay aún una diferencia muy grande entre el porcentaje de libros escritos por mujeres y el porcentaje de libros escritos por hombres. Bueno, pues empiezo con los 5 de este vídeo que, como digo, serán de ficción. El primero es Una princesa en Berlín. Es un libro publicado por la editorial Tusquets y cuyo autor es Arthur Solmsen. Solmsen es un autor estadounidense, pero que pasó años en Berlín, en el Berlín de antes de la subida al poder de Hitler, del Tercer Reich, en 1933. Y de hecho, este libro, más que una historia sobre el nazismo, trata sobre los antecedentes o sobre la sociedad que pudo conseguir que los nazis se alzaran con el poder. El libro trata, bueno, o ocurre en 1922, en la ciudad de Berlín. Un Berlín que, como vemos cuando comenzamos a leer, es un Berlín muy político, donde encontramos a trabajadores comunistas y socialistas sin parar de manifestarse por la inflación. Recordemos que tras la Primera Guerra Mundial, Alemania sufre una inflación gigantesca que hace que los precios aumenten sin parar. Pero junto a estas protestas de los trabajadores socialistas y comunistas comienzan a verse las primeras brigadas nacionalistas, los llamados Freikorps, y cómo a Berlín llegan rumores de un caudillo que está conspirando en Múnich, llamado Adolf Hitler, que junto a una horda de fanáticos está persiguiendo y está, incluso llega a hacer un golpe de Estado, el de la cervecería de Múnich de 1923. Ese es el ambiente que encontramos en esta novela. El protagonista es Peter Ellis, un, un pintor estadounidense que se traslada a vivir a Berlín y que se enamora de la descendiente de una familia aristocrática judía, los Goldstein, y que se ve involucrado en un asesinato que pronto veremos que tiene un cariz político. Esta novela me parece muy interesante porque conjuga de una manera muy potente y muy buena el ambiente de incertidumbre que corría aquella época y que hizo posible que los nazis aumentaran su influencia en la sociedad, pero también el ambiente de una burguesía, incluso una burguesía judía, que no quería ver lo que se venía encima, y que no quería ver que con sus comportamientos frívolos lo que estaba alimentando era el, el potenciar una alternativa antisemita, pero también extremadamente nacionalista y fascista. Cómo los privilegios de algunas familias impidieron ver el peligro que corroría a Alemania ya en los años 20. Bien, primer libro, Una princesa en Berlín, Arthur Solmsen. El segundo libro es de Philip Kerr y se llama Violetas de marzo. Philip Kerr es un escritor de novela negra que antes de comenzar con la serie de Bernie Gunther
ya se hizo famoso con una novela que está publicada en ACAL, que se llama Una investigación filosófica, que es una novela negra que pasa en tiempos futuristas y que conjuga la resolución de un crimen con episodios de la vida del escritor y filósofo Wittgenstein. Pero bien, nos centramos en Violetas de Marzo, que es la primera novela de la serie de Bernie Gunther. Bernie Gunther es un ex policía que tras la llegada al poder de los nazis se marcha de la policía criminal de Berlín y se hace detective privado. Es una clásica novela negra en la que aparecen pues, todos los elementos del género. Un detective alcohólico, castigado por la vida, la femme fatal de la que se enamora y que aparece en el resto de las novelas. Y es que la serie Bernie Gunther no es solo una novela, Violetas de Marzo, sino que en principio es una trilogía que se llamó Berlín Noir y que después el autor ha aumentado hasta hacer una serie muy numerosa de libros que transcurren tanto durante el nazismo como después y también en la época anterior a la llegada al poder de Hitler. En esta novela, bueno, pues aparece una desaparición de la mujer y la hija de un burgués que contrata a Berlie Gunther para poder encontrar a sus familiares, pero que sirve para el autor para describir el ambiente de los primeros años del nazismo. Y es que la dictadura nazi, igual que la dictadura fascista, no, no se consiguió imponer de golpe, sino que hubo una transición en la que cada vez el poder autocrático y totalitario del partido nazi y el partido fascista de Italia se hizo más fuerte, también llevó a muestras de una resistencia de la sociedad civil, del pueblo. Y eso aparece también representado en esta novela, como en los barrios obreros de Berlín no hubo resignación frente al nazismo, sino que hubo también intentos de lucha, aunque por desgracia han sido silenciados por la historia. Otra curiosidad que me parece muy interesante del libro es el título, Violetas de Marzo. Violetas de Marzo es como llamaban los primeros militantes del partido nazi a aquellos miembros del partido que comenzaron a llegar tras la subida al poder de los nazis, es decir, de los arribistas, de los lameculos, ¿no? Entonces, Violetas de Marzo era el nombre que recibían aquellos que no tuvieran una ideología nazi, sino que lo que les interesaba era estar cerca del poder, ¿no? Que en principio tendríamos que preguntarnos que quién es más peligroso, ¿no? Si el nazi o el indiferente que por tal de estar pegado al poder no tiene ideología propia, sino que coge la que le interesa. Pues aquí tenemos Violetas de Marzo de Philip Kerr. En tercer y cuarto lugar tenemos dos obras de autor austríaco de origen húngaro, Odon von Horvath. La primera de ellas se llama Juventud sin Dios. Ambas están publicadas por la editorial Nórdica Libros, que la verdad es que hace unas ediciones muy buenas y muy bellas. Esta novela, Juventud sin Dios, cuyo protagonista es un profesor, transcurre en un campamento paramilitar que realizaban los colegios durante la época nazi. En este campamento, un alumno llama a los negros infrahumanos, a lo que el protagonista de la novela le responde diciéndole que no tiene que tratar así a ningún ser humano. Este alumno se queja al director de la escuela y el director le amonesta al profesor diciéndole que por supuesto que tiene que llamar así a los negros y que la educación que tiene que dar a sus alumnos tiene que estar encaminada a la guerra y al aumento de poder de Alemania. En esta novela trata muy bien el ambiente por el cual una generación entera de alemanes fue adoctrinada por los ideales del nazismo, la violencia, la virilidad, el racismo y el nacionalismo más extremo, que llevó al exterminio que todos conocemos ocurrido entre los años 1940 y 1945. Trata, en definitiva, de cómo las ideologías fascistas en general y la nazi en particular no se entiende sin ese adoctrinamiento y sin esa ausencia de conciencia crítica que hace a las personas tratar a los otros humanos como verdaderos seres humanos y no como infrahumanos. El cuarto libro de este vídeo es Un hijo de nuestro tiempo, también de Odo von Horvath.
Como hemos dicho antes, Odo von Horvath fue un austríaco de origen húngaro que en 1920 se fue a vivir a Berlín. Con la subida al poder de los nazis en 1933, tuvo que exiliarse primero en Viena y después en París. Y es allí donde escribe Un hijo de nuestro tiempo y donde muere una muerte un poco trágica, ya que ocurrió paseando por los Campos Elíseos durante una tormenta, un rayo fracturó un árbol cayéndole una rama en la cabeza y matándolo. Unos días antes había entregado esta novela a su editor, y menos mal, porque según mi punto de vista es la mejor novela del autor. En esta novela, Odo Monjolbach no retrata ni a un ideólogo nazi ni a un gran dirigente, sino a un ciudadano de a pie que, con, bueno, sin conciencia crítica, recibiendo como una esponja todos los mensajes que le enviaban desde los grandes medios de comunicación y los altavoces del régimen, mensajes racistas, nacionalistas, xenófobos, al final acaba haciendo los suyos y admirando a los dirigentes nazis. Es el reflejo de toda una generación de alemanes que suplió su frustración con el odio al más débil y a todo el que se oponía a Alemania. Aquello que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal es la que afecta al protagonista de esta novela, que comenzando el libro como un ciudadano normal, acaba siendo un nazi convencido, dispuesto a realizar cualquier tipo de crimen. Y es así como llegamos a la última novela de este vídeo. Para mí, la mejor de estas cinco es Las Benévolas de Jonathan Littell, un autor americano y francés. Este autor, con esta novela, ganó el premio Goncourt francés y narra la historia de un oficial de las SS, Maximilian Aue, destinado en los Einsatzgruppen de las SS. Los Einsatzgruppen son las tropas de las SS que acompañaron al ejército regular alemán durante la invasión de la Unión Soviética por todo el territorio bielorruso, ruso y ucraniano, y a lo que se dedicaban era a fusilar, a aniquilar a todos aquellos judíos, comunistas o antifascistas que se cruzaban por el camino. Y es que antes de que se llevara a cabo la solución final, el asesinato mediante cámaras de gas, primero hubieron fusilamientos masivos. Estos son los que narra esta novela, junto con los conflictos interiores del oficial. El oficial es homosexual y ese autoodio hacia su misma condición es la que el que llama a afiliarse al partido y a participar en los horrores más grandes del régimen nazi, como fueron las ejecuciones, las masivas ejecuciones en Ucrania. Me gusta mucho esta novela porque narra muy bien, y la gente creo que en general no lo conoce, que antes de que los nazis pusieran en funcionamiento los hornos crematorios y las cámaras de gas por lo que se hicieron famosos, antes, en los años 40, 41 y 42, la manera de matar eran de los fusilamientos. Pero se dieron cuenta que estos fusilamientos causaban grandes daños psíquicos a sus soldados, porque por muy fanáticos que fueran, por muy nazis, al final salía su condición de humanos. Y por muy convencidos que estuvieran de que estaban haciendo una buena acción al asesinar a miles de personas, eso se veía, se veía reflejado de una manera provocándoles desasosiego y depresiones y alcoholismo en sus cuerpos y en sus mentes. Eso es lo que narra esta novela, de cómo, pese a parecer monstruos, al final tenían un rasgo de humanidad. Sin embargo, este oficial no se arrepiente de los crímenes que hace y muere siendo un nazi convencido. Espero que os hayan gustado estos breves resúmenes de estas cinco novelas y nos vemos en el próximo vídeo donde nos lanzaremos a investigar un poco en la memoria de los nazis. Un saludo y hasta el próximo vídeo.